escuchan? Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con los grupos que faltan, ¿ya? Ya después terminamos ya lo pendiente, ¿no? De la práctica que tendríamos que hablar. Bueno, y luego para el examen final, ¿no? La siguiente semana sería la semana 15 y la subsiguiente ustedes estarían los primeros días de agosto serían por la semana 16 y allí estarían dando el examen final, ¿no? Así es, ¿no? Yo voy a pasarle el post. Ya está. Ya estaría faltando el grupo 4 y el grupo 6. Ingeniera, Sí, vamos a exponer el grupo cuadro. ya, un ratito, ¿eh? Un ratito voy a arreglar la. Hace un ratito, ¿ya? Voy a acomodar. Sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Avanto, Sí, profesora. Diego, Presente, profesora. Enrique Tocas, Enrique Tocas, Presente, profesora. Montaña, Montaña, Presente, profesora. están presentes los 4. Y entonces, que cualquiera puede ser de anfitrión, ¿ya? Antonio Avanto,
ratito. Solamente son 3 nada más han trabajado, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, un ratito, déjame apuntar, ¿ya? Déjame apuntar. Está bien. Cabanto, Casabido y Mercado. Porque ahí te toca hacer trabajar. Listo, solamente serían los 3. Ya. Buenos días, profesora. Buenos compañeros. Soy Abanto Peña, Ricardo Humberto. Hoy día haremos transformación en tensión lineal, circuitos referidos al primario y el primario y secundario. Bueno, eh, ya, ¿qué es un circuito referido? Se puede definir como cómo se ve el circuito 2, que se llama un secundario, desde el circuito uno, o cómo se analizan los componentes y los componentes del circuito 2 vistos del circuito uno para conformar un solo circuito, o también se puede llamar como todas las partes del circuito 2, unificarlo con el circuito uno sin la tensión. Esto se puede hacer gracias a la relación que existe entre el flujo de las bobinas para poder relacionar. Lo que nos llevaría a tener, en este caso, que tenemos dos circuitos. Esto es un circuito más o menos real y esto es un circuito en representación. Podemos llevarlo a un circuito que sería simplemente uno y ya no tendríamos el transformador por medio. Bueno, entonces necesitamos primero entender dos Eso cosas. lo vas a referir hacia el primario. El secundario lo vas a referir hacia el primario. Sí, profesora. En Ah, este caso haremos, pero es lo mismo en sí. Simplemente, ahorita explico con las fórmulas, lo explico. Ya, primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que podemos tener en común para relacionar los dos circuitos. Lo que tenemos en común es la potencia. ¿Por qué? Porque podemos decir que en este punto es común el transformador. Entonces vamos a decir que que la potencia en el primario va a ser igual a la potencia en el secundario, donde tenemos una relación que en este caso se llama A. Bueno, podemos poner cualquiera. Algunos libros usan K, otros libros usan N. N, pero en este caso usamos A, que sería la relación entre voltaje 1 es igual a voltaje 2. Voltaje 1 llamaremos al voltaje primario, voltaje 2 al secundario. Ya, de esta relación de la potencia nos da esto, que también se puede relacionar al número de espiras, N1 y N2. Ya, cuando A es mayor que 1, se dice que que el circuito, que el transformador es un reductor, que cuando A es menor que 1, es un elevador. Entonces, de acá podemos tener el referido. ¿Qué es el referido? Sería el voltaje 1, en este caso el voltaje primario, se podría decir que es igual a A por el voltaje 2, que también se llama voltaje referido, en este caso. Voltaje 2 Entonces, referido. si A es mayor que 1 es reductor, o sea, si yo, por ejemplo, tengo 20, o sea, B1 es, ¿cómo se llama? O sea, tiene que ser menor que B2, entonces. Claro, profesora. B1 menor que B2, entonces eso Ajá. es lo que sería, ¿no? Claro, porque B1, normalmente B1 es el primario, o sea, es el que van al primario, entonces normalmente hago yo una relación de 220 a 110. claro, Entonces allí sería, digamos, 200, B1 220 sobre 110 es 2, ¿no? O sea, mayor que 1 es reductor, ¿ya? claro, es ingeniero. Ujú. Ya. Bueno, pero los voltajes se pueden relacionar simplemente. El problema a veces es para encontrar la impedancia o la impedancia referida. ¿Cómo podríamos encontrarlo? Por una simple ley de Ohm. Podemos decir que Z sub C o R, si es para simplificar algunos, trabajamos mejor con R o con Z, igual. Podemos decir que es VC entre I sub C, que sería voltaje, Esa es la Z de carga en el secundario, ajá. ¿ya? Entonces podemos decir que Z referido va a ser igual a V referido entre E referido. Reemplazamos todo y nos saldría que eh, Z referido es igual a al cuadrado, porque se cumple esta relación al reemplazar VC y IC de acá. Y entonces tenemos que sería A al cuadrado por V2 entre I2. Pero tenemos que V2 entre I2 es Z, Sí.
Entonces podemos que tener z referido es igual a al cuadrado por z sub c. Ya. Eso lo pasas Entonces, al primario, ¿no? ajá. Ya. Entonces, ya que podemos tener un comportamiento al pasarlo a un solo circuito. Ya. Este es un circuito que se puede llamar con pérdidas. Normalmente las transformadoras tienen pérdidas. Y podemos decir que R1 representa la pérdida del efecto Joule y X1 de la inducción, de las inducciones no cuantificadas. Ya, y ya en centro se forma este circuito, por decirlo, y cuando el circuito está, cuando está en vacío, es decir, no tiene una carga, no se puede despreciar. Pero en nuestro caso, siempre ponemos carga, entonces nos quedaría este No, ahí circuito. dice un rector, cuando vacío, no Ajá, se puede despreciar, cuando el circuito está en vacío, o sea, digamos, o sea, en circuito abierto, ajá, ¿no? cuando, No se cuando puede no tiene despreciar la parte circuital del miedo, dice. del medio, me equivoqué al digitar, profesora, era del medio, esta Pero parte del ahí se medio. van a producir unas pérdidas, ¿no? Ajá, pero eso cuando simplemente cuando el circuito está en vacío. Nosotros Claro, normalmente trabajamos cuando tiene carga. Entonces, cuando tiene carga, el circuito se comporta de esta forma y la parte del medio prácticamente se desprecia. las pérdidas se emitieron. Ajá, ya. Sí, va a seguir mi compañero. Sí, profesora, buenos días. Voy a seguir yo, Frank Huarcaya. Bueno, yo voy a hablar más o menos sobre lo que es el cambio del transformador al autotransformador, ¿no? Bueno, eso ya lo han hablado mis compañeros, pero es importante en este tema también, ¿no? Bueno, en primer caso tenemos la conexión aditiva. Como podemos ver, estas gráficas las realicé por el Simulink y luego le tomé un screenshot, ¿no? Ahí podemos ver un transformador que está en relación de 5 a uno, ¿no? Y luego vemos que tiene un autotransformador, ¿no? De la siguiente manera. En este caso tendría una resistencia de 5 y una resistencia de uno. Bueno, arriba, la flecha de arriba es la corriente uno y la de abajo es la corriente 2. Luego sale una corriente total que es I, solamente I. Y luego tenemos entre un voltaje E entre A y B, ¿no? Y una impedancia Z. Siguiente, por favor. Bueno, las ecuaciones más o menos del transformador son así, ¿no? Como sabemos que el voltaje uno y el voltaje 2 están en relación de sus resistencias o del Uno del autotransformador dos. también se puede ver, ¿no? Sabemos que V1 sobre V2 va a ser igual a I2 sobre I1, ¿no? Como ya les expliqué, I1 es de arriba, el que está en el puesto A, y I2 el que está en el puesto B, ¿no? Y entonces estarían de relación de 5 a 1 y eso sería del transformador, ¿no? Ahora, sacándolo, la ecuación tendríamos que voltaje uno más voltaje 2 sobre el voltaje 2 sería igual a, reemplazando lo de arriba que está, ¿no? Corriente uno más corriente 2 entre corriente uno. Como vemos, esta es una conexión aditiva, ¿no? Entonces se tendría que sumar, entonces la relación sería de 6 a uno, ¿no? Y donde al costado tenemos que, como lo mencioné, es una conexión aditiva, sumamos las corrientes, ¿no? Y finalmente en el autotransformador tenemos que el voltaje E sobre el voltaje 2 nos va a dar la misma relación de arriba, ¿no? Pero esto ya va a ser del autotransformador. Siguiente, por favor. Y bueno, también como existe la conexión aditiva, existe la conexión sustractiva, ¿no? Como podemos ver también ahí las conexiones realizadas, tenemos el mismo caso de 5 a uno. Y también en el lado del autotransformador tenemos que la corriente uno se encuentra arriba, la corriente 2 se encuentra casi por el punto B, ¿no? Y la corriente I es la que está saliendo, ¿no? Su impedancia Z y su voltaje E, ¿no? Casi similar. Siguiente, por favor. Ahí también la suma la corriente uno. No, no, no. En este caso es sustractiva, profesora. Ya, Ahí la flecha, sí, ahí la flecha me equivoqué, era para que salga. Es, claro. es para el otro lado, ajá. Ujú, Sí, profesora. ya. Y luego tenemos bueno, las ecuaciones, ¿no? Como les dije, en este caso es sustractiva, al lado tenemos donde dice que I1 menos I2 va a ser la corriente saliente, ¿no? Entonces tendríamos en el transformador, tendríamos que voltaje uno sobre voltaje 2 va a ser la misma relación, ¿no? Pero del transformador. Pero en este caso vamos a tener que voltaje uno menos voltaje 2 se va a restar. ¿Por qué? Porque como lo dijiste la profesora, se van a restar, ¿no? Uno va a estar entrando y el otro va a salir, entonces sería voltaje uno menos voltaje 2, ¿no? Donde tendríamos que sería 5 menos uno, que sería 4 a uno, ¿no? Esa sería la relación del transformador. Y en el autotransformador tendríamos que el voltaje sobre 2 va a ser igual a la misma, ¿no? O sea, corriente uno menos corriente 2 entre corriente uno. Pero esto ya va a ser del autotransformador, ¿no? Bueno, esa es mi exposición y mi compañero va a empezar a explicar un problema.
Profesora, buenos días. Le habla el alumno Diego y voy a explicar un ejercicio de aplicación. A ver, en este ejercicio nos pide hallar las lecturas de los amperímetros que están arriba. El de la izquierda es el amperímetro 1 y el de la derecha un amperímetro 2. Ahora, nos da los siguientes datos. El voltaje 1 del transformador primario es 230 y del secundario es 115. La potencia es 660 volt-ampere. ¿Cuál es RC? Dígame, profesor. RC, ¿cuál es? Es la resistencia de carga. Este R1 de acá. El R1. Ajá. ¿Ya? N2, Y el número de vueltas del secundario es 100 vueltas. El N2. Siguiente, por hay que favor. calcular qué cosas te piden ahí. Nos pide calcular las medidas de los amperímetros, las lecturas. Y no te piden hallar N1. También podemos hallar N1, pero nos pide hallar la lectura de los amperímetros cuando la carga esté conectada. Ujú. Ya. Ahora, hallamos la relación Te dan las de tensiones, B1 y ¿no? Te B2. dan las tensiones, ¿no? Del primario y del secundario, ¿no? ¿Profesora? ¿Te dan las tensiones del primario y secundario? Sí. Ajá. Ahora, hallamos la relación de B1 y B2. Como tenemos los datos, sería de 2. 230 entre 115 nos da. Ahora después hallamos la corriente nominal del Primario. del primario y sería la potencia entre el voltaje, que nos da, como dice, 2,86 amperes. Del mismo modo hallamos la corriente nominal del secundario, que sería la potencia entre B2, que nos da 5,72 amperes. ¿Ya? Ahora, recordando la relación que nos enseñó mi compañero anteriormente, sería B1 entre B2 es igual a N1 entre N2. Y de este modo calcularíamos N1, que serían 200 vueltas. Siguiente, por favor. Ahora, como dije, tenemos que cerrar el circuito, tenemos que cerrar el switch, disculpe, y eso es lo que nos pediría. Siguiente, por favor. Ahora, ya que tenemos cerrado el switch, lo que nos pediría, lo que pasaría por el amperímetro 2 sería la corriente que pasa por la carga. Ya. Por eso usamos la ley de Ohm, que sería, la corriente sería igual al voltaje V2 entre la carga, la resistencia de carga, que los dos tenemos de dato y sería 11,5 amperes. Esa sería la lectura del segundo amperímetro. Ahora después, recordando la relación, sería I2 entre la corriente que pasa por el primario. Tendríamos que la corriente que pasaría por el primario sería 5,75. Como una observación, también tenemos que las nuevas corrientes que pasan con respecto a las nominales son mayores. Eso nos quiere decir que el transformador está sobrecargado. Al sobrecargarse también reduce el tiempo de vida útil del transformador. Y eso sería todo. ¿Qué porcentaje de sobrecarga tiene? Disculpe. ¿Qué porcentaje de sobrecarga? Tendremos que dividir la nueva corriente Normalmente entre esas condiciones no se dan, ¿no?
sea, por mucho tiempo no puede el transformador trabajar sobrecargado, ¿no? Esa es una condición que se da, entonces hay que encontrar la forma de cómo hacer de que bajar la carga o qué sé yo, y hacer de que trabaje Claro, básicamente más las bien condiciones podríamos aumentar nominales, la carga. o básicamente las condiciones nominales, ¿no? Pues eso es lo que Ujú. debe de trabajar, o sea, esa es la condición Claro. ideal. Ujú. Entonces, ahí hay que hacer un arreglo para que, digamos, o sea, no trabaje en sus condiciones que están por encima de los que las normas, de los que los fabricantes recomiendan, ¿no? Entonces, ahí hay que ya entrar a trabajar con la carga, a ver qué es lo que hacemos. Lo aumentamos, desunimos, hacemos nuestros análisis y a partir de eso ya, pues, o sea, hacemos de que llevamos al transformador a su condición de operación normal y garantizamos de que su funcionamiento va a ser justamente para el cual va a ser diseñado. Que sí, o sea, en algunos instantes se puede producir una sobrecarga, ¿no? Pero solamente no son momentos de carga significativos, ¿no? Son algunos momentos, entonces una vez que nos damos cuenta de que ese proceso no es el modo normal de trabajo, entonces hay que tomar las iniciativas como para llevar el transformador a su condición de trabajo para el cual fue diseñado y para el cual fue construido, ¿no? Eso obviamente ya los técnicos, los ingenieros de planta pueden resolver ese problema, que no es una cosa grande, es una cosa bastante sencilla, ¿no? Entonces, se puede se puede recuperar las condiciones de operación del transformador, ¿no? Correcto. Bien. A ver, ¿quién era el que habló? Casariego. Ya, ya, Eso sería todo, ingeniero. Gracias. ya. Faltaría el otro grupo. Sí, profesora, vamos a compartir pantalla, grupo 6. Un ratito. Voy a ajustar acá lo que pasa es que hay unos falsos contactos que tengo. A ver, un ratito. Vamos a ver. ¿Qué grupo es ese? Grupo 6. ¿Está Ábalos? Sí. Presente, profesora. Ábalos. Carrión. Sí está. Carrión. Presente. 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 Pastrana. Quiroz Rodríguez. Presente, profesora. Sí. ¿Qué dice? Ya. El transformador de corriente ideal, circuitos referidos al primario y secundario. Ya. Ya, buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Quienes habla es integrante del grupo 6 con el tema el transformador de corriente ideal, circuitos referidos al primario y secundario. Ahí se puede apreciar el esquema a la parte izquierda, cómo está compuesto. Un transformador de corriente ideal, podemos ver sus componentes, tanto el voltaje primario, la corriente y el número de espiras, tanto también del lado secundario. Podemos ver que el transformador ideal es un aparato el cual no tiene pérdidas. Podemos aplicar la ley de voltajes en ambos circuitos, tanto primario y secundario, para ver las relaciones y podamos obtener las corrientes. El siguiente PPT, por favor, compañero. Ahí podemos ver un pequeño esquema del transformador ideal. Podemos ver que las relaciones tanto entre tensión y el número de espiras se puede relacionar por el número K. Vemos que la relación también cuenta de la corriente primaria y secundaria, pero esta vez sería al inverso, 1 sobre K. Podemos despejar y tener tanto lo que nos piden, que es la corriente primaria, como secundaria. De manera factorial también podemos relacionarlo, ya que sería la misma relación que la corriente dependiente del tiempo.
Aquí, en este caso, notamos que el ángulo de fase de las corrientes es la misma. Entonces, la relación de espiras del transformador ideal afecta solo a las magnitudes, tanto de los voltajes como de las corrientes, pero no a los ángulos de fase. Habíamos Siguiente. indicado que normalmente en los transformadores, o sea, el ángulo de desfasaje era cero, ¿no? Era Sí, cero, aproximadamente cero. ajá, o sea, puede variar, pero los ángulos de fase Pero es muy pequeño. no alteran, solamente alteran las magnitudes, no los ángulos de fase. Y además son siempre casi cero, idealmente, ¿no? Pero pueden ser 2 grados, 3 grados, pero que tampoco al hacer tú la relación de transformación, como son la relación de transformación es una relación justamente de tensiones, y puede tener un ángulo de 5 en el primario y un ángulo de 5 en el secundario, entonces siempre se van a hacer cero, ¿no? Casi cero. Correcto. ¿Ya? Siguiente. Bueno, en un caso más real, siempre, o como hemos visto en el laboratorio, los datos tanto de potencia y de tensión son dados. Entonces, en este caso, surgen bastantes relaciones con el cual podemos hallar la corriente. En caso real, como en el laboratorio, que nos ha tocado a todos, nos damos cuenta que tanto la potencia como las tensiones son datos ya que nos lo suministran. Entonces, simplemente podemos hallar relaciones tanto para deducir nosotros la corriente primaria, tanto como en caso también la secundaria. En este caso podemos ver las relaciones que se pueden deducir por la primaria, por la potencia de entrada, como el ángulo de desfasaje, en tanto como la potencia reactiva y como la aparente. Entonces simplemente sería un despeje y podemos tener tanto la primaria como en este caso, y vendría a ser lo mismo para la secundaria. ¿Qué tipo de potencia te dan en el transformador? La potencia de la fuente de entrada, No, la fuente de entrada es una tensión. ¿Qué potencia tiene el transformador con el cual has trabajado tú en el laboratorio? la aparente. La aparente, ¿de cuánto es más o menos ese transformadorcito en el cual se hacen las pruebas? Bueno, del transformador que hemos usado una caja, más o menos la potencia de... Un KVA, mm, claramente, es un KVA, no están trabajando en un transformador. Hasta donde yo sé es el mismo, que no ha habido mayor equipamiento, mayor adquisición de nuevos equipos para laboratorio, hasta donde sé, hasta donde estoy informada, no ha habido, ¿no? Entonces, por lo tanto, las experiencias con las que he trabajado siguen siendo las mismas, y entonces y supongo que el manual también que están utilizando sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? No sí, es un manual normalmente en nuevo las guías de laboratorio que que les cuando han dado. desarrollamos, ahí nos dan tanto la potencia que usamos Mm. como la tensión. La tensión de entrada ahí está a 220 básicamente, pues, 220 de entrada, y bueno, te dan todos los valores medibles en la parte del primario, y todo lo que tú puedas calcular es en la parte del secundario, ¿no? Ahí entonces mides las tensiones, haces las variaciones, etcétera, etcétera, para poder graficar con autotransformador, ¿no? Cómo eso vas variando, vas midiendo, etcétera, etcétera. Bueno, Claro, profesora. Entonces, tanto se podría hallar como el para el primario, para la potencia de entrada del primario, como para el secundario. Entonces, le doy pase a mi compañero para que siga desarrollando. Por favor, compañero Ábalos. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Sábalo Santudi y voy a exponer sobre el circuito secundario. Conoce que el circuito secundario, también denominado de banano secundario, es el por el cual salen las cargas que alimentan al transformador. Algunas características que se pueden mencionar con respecto a este circuito es que siempre se conecta a tierra según la normativa de seguridad. Esto para evitar tensiones elevadas en caso de un fallo de aislamiento entre los devanados primario y secundario. Además, entre los bornes P1 y P2 no existe tensión elevada ni constante, como sucede en los de potencia y tensión. La tensión primaria será la caída de tensión que produce el bombinado primario de la línea principal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una recomendación al usar
el transformador. Con respecto al circuito secundario, no se debe dejar abierto al mismo tiempo que por primario circule una corriente. Esto que debido a condiciones normales, el transformador de corriente produce una fuerza magnetomotriz en el devanado primario y en el secundario, las cuales se oponen entre ellas, con lo cual el flujo magnético en el núcleo será prácticamente nulo. Si en el secundario de transformador de corriente se deja abierto la corriente por el 0 a 0, mientras que por el primario pasa la corriente del circuito o sistema que se está midiendo. Bueno, esto dará como resultado que las fuerzas magnetomotrices del primario y del secundario no se opongan y la fuerza magnetomotriz puede ser muy grande. Un gran flujo magnético en el núcleo, el cual puede saturarlo. Esta elevada tensión en el secundario puede que sea muy peligrosa para las personas debido a los choques eléctricos, como para el mismo transformador, ya que lo puede deteriorar, sobrecalentar o incluso puede lograr una explosión en el transformador. Una forma de evitar estos problemas es de dejar el secundario abierto, sería cortocircuitar el secundario, ya que podemos proceder a retirar el equipo de medida el cual está conectado, el transformador de corriente, o cambiar el cableado si hay un error de polaridad en el secundario del primario. Siguiente diapositiva. Una pregunta, ¿ya terminaron ustedes los laboratorios? Este viernes tenemos el último ¿Qué laboratorio. laboratorio van a hacer? El viernes. ¿Cuántos han hecho? ¿Cuántos han hecho? Con el laboratorios? viernes serían 6 experiencias. ¿Qué experiencia les toca? El viernes. No he visto, profesor, disculpe. ¿Vas a hacer la experiencia? Ahorita no sabes qué mal. Bueno, ya. Ya, ahora hablaremos sobre la precisión de un transformador. Los que están en la diapositiva son algunos factores, debemos mencionar algunos adicionales, que son el burden, la clase de burden o también denominada de saturación, el factor de seguridad, la carga, los campos electromagnéticos externos, la temperatura, la configuración física, el cambio de fase, la resistencia de ambos circuitos, la corriente de magnetización del núcleo. Y esto debido a una norma que se ha determinado que las clases de predicción de transformadores de corriente son en gran parte 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 3 segundos, dependiendo de la carga y la exactitud de la medida requerida. Los transformadores secundarios de corriente se usan para proteger, necesitan requisitos de precisión especiales, debido a que al medir corrientes mucho más altas de lo normal, para asegurar la operación de los relés durante la falla del sistema, de acuerdo a la clasificación de precisión, un transformador de corriente clasificado con una precisión 2.5 L400 es aquel que tiene una relación de 20 veces entre la corriente de primario y secundario. ¿Han utilizado transformadores de corriente en algún laboratorio? ¿Cuál es la relación de transformación que han medido? ¿Han utilizado transformadores de corriente? Transformadores de corriente creo que no. Bueno, normalmente en el laboratorio hay transformadores de 20 a 5 y de 10 a 1. Normalmente se supone que el 10 está en la parte del primario o sea, la parte de lo que hay que practicar, la parte del secundario, ¿no? Entonces en el secundario hay a 5 y 1 amperio, porque obviamente hay de mayores relaciones de transformación, pero para efectos de las cargas de las cuales trabajamos nosotros en el laboratorio, son estándares, ¿no? O sea, para laboratorios inclusive, ¿no? Pero bueno, si no lo han usado, de repente era como que otra experiencia, ¿no? Pero sí hay, por curiosidad, podrían preguntar ahí a los técnicos que están ahí, que les muestren un transformador de corriente y que les hagan una medición, para un circuito cualesquiera y para que puedan ustedes tener la idea clara de cómo es un transformador de corriente. Obviamente, esto implica pues una serie
condiciones, una serie de particularidades, ¿no? Pero desde el punto de vista como instrumento de medición, entonces ustedes van a medir en la entrada un determinado valor de corriente y en la salida un determinado también valor de corriente, ¿no? Y entonces sería interesante que por curiosidad le digan a uno de ellos, el factor le durará más de 10 minutos, menos, de repente hacer la medición de un transformador de corriente como una manera de que se van a hacer el trabajo, o qué sé yo, ¿no? Para que se los muestren y ustedes ya tengan un poco la idea clara de cómo es un transformador de corriente, por lo menos a nivel del laboratorio de electricidad, ¿no? Porque hay transformadores de corriente para los electrónicos también, con otras particularidades, mucho más sensibles, mucho más ya, no digamos más serias, sino que hay que trabajar con mucho, con mucha seguridad, con mucho criterio, porque son transformadores de corriente muy pequeñas, entonces cualquier valor que pueda haber una variación va a ser significativa, ¿no? Cuando las corrientes son grandes, como nosotros trabajamos en el laboratorio, se han visto que prácticamente son tensiones a 220, ¿no? No han trabajado con tensiones pequeñas, ¿no? Entonces, para los electrónicos eso resultará una tensión grande, ¿no? Para los electricistas es normal, y para los de tele también resultará una tensión grande porque ellos hacen circuitos, diseños con corrientes y con tensiones bastante pequeñas, ¿no? Pero hay que saber desenvolverse en todos los planos, ¿no? Y por lo menos tener a modo de cultura general, ¿no? O sea, saber que hay ese tipo de transformadores, es que son ustedes electrónicos. Si son electricistas, muy bien, van a seguir desarrollando en sus cursos mayores de máquinas, básicamente máquinas, las experiencias que van a realizar van a trabajar bastante con transformadores de corriente, ¿no? Bien, continúa, por favor. Sí, le doy pase a mi compañero para que hable sobre ejercicios sobre estos transformadores. Los problemas, ¿ya? Bien. Buenos días, profesora. Soy el alumno Pastrano. Vamos a ver 2 ejercicios. Bueno, el primer ejercicio nos da un otro transformador y nos piden encontrar las corrientes y los voltajes de ese transformador. ¿Sí? Es un transformador ideal, no hay pérdidas, pero aquí hay algo interesante, que el número de espiras, bueno, aquí arriba es de 1 a 2. Bueno, como ya tenemos el número de espiras, podemos relacionarlo ya fácil con los voltajes, que es directamente proporcional, y con las intensidades de corrientes, que bueno, la intensidad 1 pasa por este lado, por V1, y la intensidad 2 pasa por esta corriente, por I2. Y después tendríamos que aplicar para hallar, como ya tenemos esta relación, tendríamos que aplicar la ley de Kirchhoff en cada lado. Aquí, en este caso, sería con esta fuente de corriente de 24 con 30 grados. Fuente de tensión. Y en este caso también habría otra ley de Kirchhoff y lo relacionamos. Ya, la relación de espiras con corrientes y voltajes, dijimos que los voltajes eran directamente proporcional, es de 1 a 2, y en cambio con la corriente es al revés, y ahí lo tenemos. Despejando tenemos que V1 es igual a 2 veces V2, y I2 es igual a 2 veces I1. Ahora, la primera malla, aplicando la ley de Kirchhoff, tenemos esta ecuación, que resolviendo nos queda, y despejando V1 nos queda esta ecuación de 24 con ángulo de 30 menos 2 veces I1. Ahora, en la segunda malla, también hacemos lo mismo, aplicamos la ley de Kirchhoff y despejamos V2. Ahí tenemos 2 ecuaciones. Esas 2 ecuaciones las vamos a relacionar, ya que tenemos la primera condición, que V1 es igual a 2 veces V2. Haciendo las operaciones, y también reemplazando que I2 es igual a 2 veces U1, vamos a obtener I1. Bueno, en este caso, I2, que nos sale ese valor, que es 0,79 con ángulo de menos 1,6 amperes. Y ahora, I1, ya lo tenemos, que I1 es la mitad de I2. Como bien lo mencionó el compañero Quiroz, el ángulo de fase no cambia. Entonces continúa siendo el mismo. Y ahora, aplicando estos 2 valores en la ecuación 1, para hallar V1, tenemos también estos valores 24,69 con ángulo 29,13 y 12,36,
con 29,13 de ángulo de desfase. Si nos damos cuenta, V sub 1 es el doble de V sub 2, como lo estamos viendo en la primera condición. Entonces ya tendríamos en este caso las corrientes y los voltajes. Ahora, Ahí la relación de transformación ya se está cumpliendo, ¿no? exacto, sí, por el número de Spira. Ahora, en el segundo ejercicio nos piden hallar I sub 2 y I sub 1, ¿ya? Y I sub 0 también. Y nos dan... Es un auto, ¿no? Claro, sí. ¿Ya? I sub 0. Bueno, y nos dan que los valores de V sub 1 es 8 kilovolts y V sub 2 es 2 kilovolts. A ver, en este caso el devanado está compartido, ¿sí? Y algo interesante es de que I sub 0 está pasando por este devanado. Si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff aquí, nos podemos dar cuenta que, bueno, I sub 2 va para arriba, bueno, I sub 2 va para arriba y I sub 1 va para abajo. Entonces, I sub 0 llegaría a ser I sub 2 menos I sub 1. Y también nos dan que la carga en esta malla, donde pasa I sub 2, es de 16 kilowatts. Esa es la potencia. Y sabemos que la potencia es el voltaje por la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces, como ya tenemos la corriente para este caso, que es I sub 2, fácil podemos hallar el voltaje 2. Porque por la carga, porque 16 kilowatts es I sub 2 por V sub 2. ¿Ya? A ver, para este caso vamos a suponer que el número de vueltas para esta malla es N sub 1 y para esta segunda malla es N sub 2. N1 es el total, ¿no? Claro, N1 es el total de toda esta malla que corresponde. N2 es el pedacito. ¿Ya? Claro, un pedacito nada más de aquí, de la parte derecha. Hallando directamente la carga I2 por este dato que tenemos que es 16 kilowatts, ¿ya? Aplicando esa relación de potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente, tenemos que la intensidad 2 es 8 amperios. ¿Ya? Y ahora, usando los datos de la espira, N1 es a N2 como voltaje 1 es igual a voltaje 2. Y las intensidades es al revés. Pero ya tenemos también el voltaje 1, que es 8 kilovolts, y el voltaje 2, que es 2 kilovolts. Bueno, los kilos se van, pues, porque se van a simplificar. Y ya sabemos que la intensidad 2 es 8 amperios. Entonces, haciendo esta operación, tenemos que I sub 1 es 2 amperios. Y ya tenemos I sub 2, que es 8 amperios, e I sub 1, que es 2 amperios. Ahora, para hallar I sub 0, como lo mencioné en un principio, I sub 0 es la diferencia de I sub 2 con I sub 1, que sería 8 menos 2, 6 amperios. Y el ejercicio ya estaría resuelto. Ahora le paso a mi compañero, le doy el paso a mi compañero para que hable un poco de las aplicaciones. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que son las aplicaciones del transformador de corriente. El transformador de corriente como tal tiene un sinnúmero de aplicaciones en el campo de la electricidad. Aunque el transformador está proyectado para su montaje sobre postes en las últimas décadas, debido a las necesidades de las industrias, se han diseñado modelos para el montaje en estaciones o plataformas. La aplicación típica de estos últimos no solo se limita a las industrias, también son usados en granjas, edificios, almacenes, talleres o incluso en centros comerciales. A continuación veremos algunos tipos de transformador. Siguiente. Bueno, tenemos el transformador de distribución, los cuales son producidos para potencias que van desde los 25 hasta los 1000 kilowatts y tienen una tensión primaria de 13.2 a 35 kilowatts. La variación de tensión en este transformador se realiza mediante un conmutador exterior de accionamiento sin carga. Se utiliza regularmente en zonas urbanas para el suministro eléctrico, asimismo en las principales industrias. También en grandes centros comerciales donde requiere un alto suministro eléctrico y en todo tipo de actividad que requiera de un uso intensivo de energía. Siguiente. Tenemos también el transformador subterráneo, los cuales son fabricados para resistir las condiciones de las cámaras subterráneas en cualquier nivel. Incluso pueden ser utilizados en inversiones de cualquier naturaleza. 150 a 2 kilowatts. Existen modelos de alta tensión de 15 o 24.2 kilovatios de baja tensión
de 216.5, 125, 220 o 231 voltios. Siguiente. Y por último tenemos el transformador autoprotegido, los cuales son fabricados para la protección del sistema de distribución contra las sobrecargas, cortocircuitos o algunas fallas internas que se puedan producir. Generalmente está provisto de uno o varios parabaños externos como medida contra las sobretensiones. Son fabricados para potencias que van desde los 45 a los 150 kilowatts y existen modelos de alta tensión para 15 o 24.2 kilovoltios y de baja tensión de 380 a 220 o de 220 a 127 voltios. Siguiente. Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por la atención prestada. Eso sería todo con nosotros. Muchas gracias. Bien, para la práctica calificada estarían entrando los temas todos los relacionados con función de transferencia, diagrama de Bode, y demás, resonancia, ¿no? Resonancia, toda la parte que hemos visto de resonancia serie, resonancia paralela, ¿no? Entonces, lo que quedaría sería, digamos, o sea, supone que ya ustedes tienen los conceptos claros y precisos sobre lo que es la serie de Fourier. Lo que tendría, el siguiente miércoles haría una aplicación, un par de problemas de repente relacionados con las aplicaciones de la serie de Fourier, donde ustedes ya entiendo que ya han hecho toda la parte teórica, ¿no? O sea, que tienen un dominio de lo que son las un ratito. De lo que son las series de Fourier, han visto su representación trigonométrica, ¿no? Han visto, digamos, que toda función periódica puede ser representada haciendo la serie de Fourier, han visto su representación exponencial, su simetría, ¿no? de las formas de onda, han visto la parte correspondiente a las densidades, se llaman algunos, o los efectos se llaman en estos casos, saben cómo se halla el valor eficaz, ¿no es cierto? Y nosotros pues haríamos una aplicación relacionada con los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, no sé si eso lo tienen completamente claro con eso, en los temas que han desarrollado el Fourier. Porque de pronto vendría el examen final, una aplicación de Fourier a un circuito eléctrico, ¿no? ¿Cómo va su conocimiento en ese aspecto? Nadie tiene una opinión. En mi caso, no, mi conocimiento no está tan fresco. No te escucho nada, te escucho muy, no te escucho, está muy, ¿cómo te digo? Hay mucho... Si me escucha, profesora, ahora, disculpe. Un poquito mejor, dime. ¿Cómo logro? Dime. ¿Aló? Un
Sí, te escucho un Ya, poquito. Dime. digo, bueno, estaba opinando de que, bueno, en el caso no, mis conocimientos no están tan frescos en el tema de Fourier aplicado ¿Por a qué? circuitos. ¿Por qué? Porque, Bueno, de que mis conocimientos no están tan frescos en el tema de Fourier. Bueno, eso era lo que... lo has llevado hace mucho tiempo. Sí, no me acuerdo mucho realmente. Yo le voy a conseguir una separatita de unas 8 hojas, 10 hojas, para que puedan darle una repasada así, para que refresquen algo, y yo haría ya la parte de aplicación, porque yo realmente, o sea, el tema de Fourier es bastante. Profesora, Sí, es ya, complicado. ya he compartido un material de acerca Fourier, ¿no? de Fourier en la semana 14. Sí, sigue comunicarlo. No sé si habrán revisado tal vez o supusieron de que lo iba a trabajar usted, ¿no? Y también, profesora, hay una consulta, vi una parte de filtros, de que puso un archivo. Así eso era para una cuestión de que ustedes vayan, o sea, se vayan informando, porque realmente, como ven, hay bastantes temas que se han colocado y eso demanda bastante tiempo, pero a manera de información, yo les había puesto para que lo lean a manera de conocimiento, etcétera, ¿no? Allí el que he tratado de poner inclusive el de Fourier, es el más pequeño, creo que he encontrado, porque Fourier es todo un curso, pues antes era todo un curso de quinto ciclo, creo, cuarto ciclo, que se llevaba las 6 semanas, ¿no? Entonces ya tenían un dominio, entonces ya prácticamente nosotros hacíamos alguna aplicación, pero ustedes ya habían se transitado todo el camino desde las definiciones, desde inclusive se hacían algunas aplicaciones, y de pronto nosotros normalmente a veces tomábamos el examen, ¿no? Sí, a veces tomábamos en el examen, a veces no, pero porque ya desde el punto de vista matemático se había cubierto eso, ¿no? Entonces, ahora con la nueva currícula algunos han llevado, otros han llevado más, otros han llevado menos, otros no han llevado, otros no se recuerda. Entonces, eso es un tema complicado, ¿no? Entonces, ahí había también un tema ahí que les puse, decía, los ejemplos que hacía, decir, es un filtro, ¿no? Estaba haciendo la demostración de un filtro, pero como les estaba presentando nada más, ¿no? Los filtros, estrictamente los abajo, los altos, que todos están relacionados como su nombre lo indica, ¿no? O sea, están en función de las frecuencias que van a dejar pasar o que no van a dejar pasar. Tienen sus propias aplicaciones de diversas áreas, ¿no? Entonces, yo recibí pues ahí no sé si una o dos de filtros, ¿no? Creo que una separatita de filtros, ¿no? En la Sí, semana solo 14 una. solo me dices, ¿no? En la semana 14, Sí, ¿no? solo en la semana 14, solo una de filtros. Y ahí también hay una de Fourier, me dices, ¿no? Sí, de serie de Fourier. Sí, pero ¿cómo se llama? No te he escuchado de cuántas hojas es, porque por ahí encontré uno tratando de hacer un poco más sencillo, porque realmente el tema de Fourier es bastante, es bastante. Claro, profesora, por ello, así recuerdo, ¿no? Que era extenso, ¿no? Sí, En el curso, ¿no? Por ello me preguntaba qué parte, ¿no? sí, Profesora, con su seminario orientaría, ¿no? Para tener claro ello, porque si estudiamos, ¿no? Por nuestra a cuenta, ver, decir esa serie parte, transformada. no ha llevado ustedes Fourier, Sí, hemos llevado, profesora. ya, pero Pero digamos, como usted bien lo menciona, como es amplio, no sabría en qué ejercicios, ¿no? En qué parte concentrarme, ¿no? Para repasar, ahorita dominar bien para el examen justo de que está mencionando. pues sí, en realidad es como les digo, es amplio y por eso es que realmente era un tema o sea, era un curso de un ciclo completo y llegaban, pues, por ejemplo, no solamente para circuitos, sino para máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque normalmente, o sea, a través de Fourier usted puede representar cualquier forma de onda, ¿no? Pero que sea periódica, ¿no? O sea, puede ser un diente de sierra, puede ser, digamos, o sea, un rectificador de media onda, un rectificador de onda completa, cumple con el criterio de que es periódica, sí es periódica. Entonces Fourier está presente ahí para resolver todo ese tipo de problemas.
Y ese tipo de ondas son los que se manejan bastante, se aparecen en la parte de la electrónica, también en la parte de eléctrica, ¿no? Aparecen, ¿no? Entonces, ahí se ven los armónicos, la presencia de los armónicos, hasta qué armónicos se pueden trabajar, cuál es permisible, porque, digamos, la presencia de los armónicos distorsiona la señal y al distorsionar la señal afectan, digamos, el comportamiento del motor, el comportamiento del generador. Entonces, hay filtros justamente que hay que colocar para digamos, o sea, controlar eso, ¿no? O sea, de que no pasen todos los armónicos, o sea, por ejemplo, de la carga le debe llegar una función casi sinusoidal, digamos, la presencia de esos armónicos distorsionan completamente, entonces hay que ponerles filtros para que la distorsión no sea tan significativa y más o menos la señal llegue, pues, o sea, no es exactamente sinusoidal, pero bueno, con algunas pequeñas perturbaciones que pueden ser, o sea, tolerables digamos, por ejemplo, para el motor con cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, no sé de cuántas hojas será Sí, el, profesora, sí. es de 46 páginas, es uno de los capítulos de un libro de la colección de Chao. Es extenso. Ahí es mucho más, es mucho Sí, más. es bastante, es el que ha compartido, profesor. Es bastante. Entonces, de repente, o sea, voy a buscar otro, por ahí estaba viendo, eso es bastante. Ingeniera, Sí. solo se usa Fourier en continua, ¿no? No, para cualquier serie periódica, para cualquier función periódica. Claro, para cualquier función periódica que tú tengas, por ejemplo, en el caso de que tengas una señal, por ejemplo, continua, puedes tener también una función periódica, una onda sinusoidal, puedes tener también un viento de tierra, y todas esas funciones tú las puedes representar, digamos, a través de la serie de Fourier, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden ser expresiones sencillas para los valores de tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, una función constante continua, puede ser una función alterna, ¿no? O sea, como estamos acostumbrados a ordenar, funciones de t, qué sé yo, ¿no? En alterna, son válidas para cualquier valor de t, ¿no? Entonces, es la característica que sea periódica, ¿no? De repente eso es un montón allí, ¿no? Eso es lo que yo encontré y veía que era bastante. Claro que hay otro archivito, creo que he encontrado, que se vende 20 hojas, algo así, un poco más sencillo. De repente se lo voy a compartir para que ustedes tengan los conceptos claros, porque para eso no les va a llegar el tiempo para que lo puedan leer. Es bastante, ¿no? Es bastante. Un libro encontré eso y del libro, pues, o sea, lo recorté, esa parte, ¿no? Porque era un libro de mi maestra, creo que era, no me recuerdo. Lo encontré y dije, ahora voy a buscar y ya me encontré lo que estaba buscando, porque en otros casos son te mencionan un punto, ¿no? 5 hojitas, 6 hojitas, pues tampoco ese es el tema. Entonces voy a ver si consigo otro para que lea y orientado un poco a la aplicación que yo podía hacerles y en esa aplicación podía darles, digamos, qué criterios estoy usando para resolver el problema, etcétera, ¿no? Entonces, problemas creo que también resueltos, ¿no? O sea, pero ya hay un montón de problemitas resueltos, pero el problema es que también a ustedes no les va a alcanzar el tiempo para realizar eso, ¿no? Ese es el tema. Régimen transitorio y todo, que tiene muchas aplicaciones. Ese es el tema que, por ejemplo, ¿no? para registradores de media onda, de onda completa, o sea, para funciones de tierra, todo eso, ¿no? Entonces, es bastante, sí, yo entiendo que es bastante, entonces, Profesora, sí. La próxima semana en el horario de práctica, bueno, vamos a tener nuestra práctica, ¿no? Y el día miércoles ya sería la última clase, ¿verdad? La última clase y ya haríamos Claro, el claro, por ello, ¿no? Profesora, y también recuerdo
propuso un nuevo horario, ¿no? El domingo de 3 a 5 para ver de recuperar, ¿no? Ahí no sigue la propuesta, ¿no? En tal caso, el tiempo, ¿no? De que ese tiempo, ¿no? Y sobre todo el del día miércoles de que sea seminario, profesora, ¿no? Sobre todo ahora de que nos comenta de la serie de Fourier que va a venir para el examen final, bueno, ahí necesitamos, ¿no? Nos oriente con sus ejercicios, profesora. Porque, claro, no sé si realmente viene un problema, ¿no? O sea, podría venir un problema y básicamente, pues, o sea, ahí también hay que ver los criterios de que si la función, digamos, es par, es impar, es bastante, pues, es bastante, ¿no? Y nosotros ya a veces no podemos, se supone que nosotros estamos para ver la aplicación, no para desarrollar el teoría, no para desarrollar el curso. A este nivel ¿no? Aplicaciones de los usuarios de Fourier. Entonces, nosotros no vamos a hacer completamente Fourier, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y entonces, y tampoco podemos adentrarnos demasiado en el tema porque lo que se ha hecho pues no sé en cuántas horas, creo que llegaban 3 horas semanales, ¿no? O sea, son 3 por 14, son ¿cuántos? 3 por 14, ¿cuántos sale? 3 por 15, 60, ya, pues, son 42. 42 horas lo vamos a suplir en 2 horas, en 3 horas, se dan cuenta, ¿no? Entonces, esos son los problemas de la reestructuración curricular que se ha hecho bajo criterios no, pues, no académicos, ¿no? Entonces, lo que andábamos anteriormente teníamos mayores herramientas de juicio y todo lo demás para poder enfrentar ese tipo de cosas, ¿no? Repente y hay algunas pautas básicas, ¿no? Sobre pero ya con la base, con el respaldo de lo que ustedes habían visto anteriormente, y se pasaba, digamos, a la aplicación y de pronto en la aplicación venía como te digo, ¿no? Explicar alguna propiedad que se estaba revisando, ¿no? De Fourier y planteábamos de esa forma, ¿no? Entonces, como haríamos para explicar todo tendría que verlos en un par de problemas, algo así, y tratar de explicar algunos conceptos sobre eso, pues, ¿no? sobre, sobre la aplicación. Y, y bueno, ya hemos hecho algo, ya hemos hecho sobre el BODE, o sea, ustedes tienen que ver la parte del diagrama de BODE, ya hemos hecho de funciones de experiencia, todo resonancia subsidiaria, resonancia de resonancia paralela, ¿no? También hay que recordar un poco las fórmulas, ¿no? Y el problema un poquito más complicado está en Fourier, ¿no? Está pero algo recordarán algunos, ¿no? Ustedes han llevado Fourier, porque Carmen aparentemente ha llevado, pero ya no se acuerda, porque no sé, lo habrá llevado hace 2 ciclos, y ya no se acuerda, ¿no? Pero ustedes sí lo han llevado hace poco o no han llevado. Tenía que ver y hacer en el consejo una evaluación de que si es que realmente había concordancia, por ejemplo, entre lo que se estaba pidiendo en la currícula, en el sílabo, y si es que ustedes tenían los soportes como para enfrentar esos temas que se estaban hablando en el sílabo. Ahora yo de pronto me encuentro con que ustedes no tienen dominio de Fourier y bueno, entonces ¿cómo nosotros vamos a tener en el sílabo aplicaciones de Fourier cuando ustedes no han llegado, no tienen conocimiento? Y lo otro es hacernos Fourier, pues un mínimo 6 horas y con bastantes restricciones, ¿no? Pues eran, como les digo, que era un curso de todo un ciclo, ¿no? Entonces ahí hay ciertas cosas que hay que empezar a arreglar, ¿no? Que hay que empezar a entonces, voy a tratar de enviarles,
voy a tratar de buscar pues algo más sencillo para que ustedes tengan, como se dice, una especie de un menú, que es lo mínimo que debieran de saber, y usted se ha puesto a leer el archivo que les envía por cuestiones de tiempo, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que están ahorita llenos de prácticas, una serie de cosas, ¿no es cierto? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a leer lo que les he mandado? Ahí que son 20, 40 hojas, algo así por el estilo, pero tampoco he tenido oportunidad de leerlo, ¿no es cierto? He leído hasta antes de los ejercicios de aplicación, ¿no? Me faltó una página para terminar la parte teórica. A modo de repaso, ¿no? Pero es necesario los ejercicios, la verdad, esa parte no he Pero llegado. tú has llegado proyecto, Sí, profesora. ya. O sea, había aplicación al análisis de circuitos, esa parte que estaría faltando, ¿no? Y aplicación al análisis de circuitos, ya. Pero, problemas y de repente también tratando de explicar esos problemas que están allí, ¿no? O sea, específicamente en el tema de los filtros, se los presentamos así, ¿no? Como ese circuito representa un filtro pasabanda, o pasabajo, para que ustedes vayan teniendo ya la idea, ¿no? Pero la idea no es que analizamos ya el filtro de manera directa, ¿no? Eso lo elaboran ustedes en los cursos superiores. Pero vamos a ver cómo podemos hacer para el miércoles un seminario que comprenda algunos temas ya que serían temas de final. Y bueno, para el final viene, pues, ¿qué cosa viene? Para el final viene, ¿qué cosa viene? Viene trifásicos, viene de los puertos, bode, eh, resonancia, y eventualmente puede venir ahí un problema de gobierno que tendríamos que hacer. O sea, son 5 temas, ¿no? que pueden traducirse a, a 4, ¿no? O sea, haciendo de que, por ejemplo, con una red de puertos, o sea, les puedo colocar ahí algunos parámetros y ustedes se vayan con una función de transferencia y a partir de esa función de transferencia se les divide ya el diagrama de Bode, ¿no? Entonces, 5 preguntas, pues en todo caso los que hay que hacer. Profesora, buenos días, disculpe. Entonces, ¿el final de qué tema vendría, profesora? Son trifásicos, Desde desde trifásicos. trifásicos. Claro, claro, ¿no? Trifásicos vendría red de 2 puertos, red de 2 puertos, ¿qué más viene? Red de 2 puertos hemos hecho bode, ¿no? O funciones de transferencia, bode, ¿qué más? Resonancia, y por ahí veríamos la parte ¿cómo se llama? De un problemita ¿cómo se llama? Ay, de Fourier, pues, de Fourier. Pero podría ser eso, ¿no? O sea, hacer cinco preguntas, pueden cinco temas, en los cuales un tema puede estar metido dentro del otro y abarcar, digamos, o sea, varios conceptos. Entonces, pero o sea, literalmente, los temas a cubrir son los 5 que estoy diciendo, ¿no? Porque en el parcial no hemos tomado trifásico, pues, ¿no es cierto? El parcial ha ido hasta Sí, vino postulados, trifásico. nada más, ¿no? Sí vino No, sí, una, profesora, una sí vino pregunta. trifásicos. Sí, vino una, pero formalmente, Alexander, ¿tienes ahí tu acceso a ver el sílabo? Sí, profesora. ¿Puedes mirarlo? ¿Tienes el sílabo a la mano?
Sí, profesor, aquí lo tengo, dígame. Puedes mirarlo para la ver, o sea, para el final qué cosa vendría, porque se pone esto el parcial, ahí dice examen parcial y ahí están ya los temas. Está bien. Y lo puedes compartir, ¿eh? Para ver de una vez. Lo comparto por el chat entonces. No, compártelo con todos así para verlos, y ponernos de acuerdo. Haz tu presentación como en pantalla, primero, Sí, profesor. para ver, a ver, cómo estamos. A ver. Sí, sube. Las semanas los que nos interesan, ¿no? Ya está, a ver, un ratito. Semana 7, generación de sistemas polifásicos, tercera práctica, examen parcial. Ya. Claro, de la semana 9 debe ser parcial, sigue trifásico, se dan cuenta, ¿no? Potencia en circuitos trifásicos, compensación de potencia, fuentes de potencia, reactiva, transformadores, líneas, equipos, el transformador trifásico, bueno, y es lo que hemos visto, ¿no? Conexiones, triángulo, sigue. Viene a ver desbalanceados, que también ya se ha visto, sistemas desbalanceados. Bueno, y puertos que ya lo hemos visto, parámetros, circuitos equivalentes, ya listo. Y luego viene, sigue parámetros, tenemos estas conexiones serie, paralelo, conexión cascada, ¿no? Entonces, listo, ya. Respuesta en frecuencia es diagrama de Bode, etcétera, ¿no? Resonante, serie paralelo, ya hemos visto acá circuitos de serie ancho de banda, factor de calidad, gráfico de polos y ceros, hemos visto función de transferencia. Ve, aquí hay una parte de análisis de ondas de serie de Fourier, ¿no? Especies de frecuencia, los circuitos de aplicaciones de superposición. O sea, este tema es el que es bastante allí en el tema que yo les había mandado, allí sí se hace pues, todo ese análisis, ¿no? Pero en la práctica nosotros ya como venía ya de cursos que se habían llevado, entonces entrábamos a la parte de las aplicaciones, ¿no? Ahí termina la semana 15, ahí termina la semana 15, a ver, sube, ya, fuentes de armónicos, con análisis con computadora, convertidores, con eso, ya. Y viene la sexta práctica y el examen parcial, el examen final, claro, o sea, todo eso era antes eran hasta 6 prácticas, pero esta está pasada, eso está, como llaman, no está actualizada, esta currícula, porque ahora son 5 prácticas, ahí están con 6 prácticas, esta no está actualizada, ahí ese tema, por eso es que acá pone la parte de cubrir todo un desarrollo, cuando ya en lo que nosotros hacemos es prácticamente las aplicaciones, ¿no? Entonces ahí hay el problema, ¿no? Cada grupo tenía 6 prácticas, después lo redujeron a 5, y ahí hay un problema, básicamente porque se está tomando en cuenta a ver, ¿cuándo es la cuarta práctica? Sube. La cuarta práctica hasta que tenga acaba, la quinta práctica, quinta era BOD, la cuarta era solamente o sea, todo era redes reports prácticamente, ¿no? Era la cuarta práctica. La quinta era respuesta en frecuencia, sigue, y la quinta era respuesta en frecuencia de los 2 capítulos, y la sexta era, pues, o sea, Fourier, ¿no? Entonces, que ahorita no hay práctica 6, en el práctica 6 toda esa parte lo han eliminado, porque teóricamente se estaría viendo circuitos resonantes, una parte de circuitos resonantes, que ya lo hemos visto, y vendría la parte de Fourier, que esa práctica ya no existe, ya no hay. Entonces, ese es el tema para esta práctica, para esta parte de Fourier. Pero igual hay que hacer algunas aplicaciones, ¿no? De Fourier y gráficos ceros y polos, ya más o menos, eso también podría venir como parte de la, de la respuesta en frecuencia. Ya saben ustedes cómo graficar los ceros y los polos.
la aplicación de Fourier es un poquito el problema. Pero de repente, como le digo, voy a buscar algo más simple. Si se dan tiempo, lean la parte teórica de lo que les he enviado, porque es bastante, ¿no? Y también hay bastantes problemas de aplicación, ¿no? Que podría ser como un motivo de estudio. Entonces, después de la práctica, a ver, ¿qué día estamos? 19, no, 20, ¿no? 20. El examen parcial sería, el examen sería el 2, ¿no? ¿Ya se dio la relación de los exámenes? ¿Delegado? Alexander, ¿ya se dio el cronograma de exámenes? Bueno, he visto algunas imágenes circulando, pero no tengo el cronograma completo. Si algún compañero lo tiene, si lo puede Pero ya compartir, salió, por favor. ya salió, ya salió. Como le A digo, he mí, visto algunas imágenes, pero no estoy seguro si ello sea parte del oficial, ¿no? bueno, a Si mí no algún me, compañero lo no, tiene, que por favor lo compartan. a mí no me han hecho llegar, por ejemplo, no, yo no sé. Porque lo que pasa es que para algunos profesores la semana de la facultad no ha sido en blanco, para nosotros ha sido en blanco. Entonces, o sea, allí hay un tema, no sé cómo lo va a manejar la facultad, pero hasta el día de ayer yo no tenía o sea, los exámenes, no sé, no creo que lo tenga. ¿Alguien tiene? ¿Alguien lo tendrá? A ver, deja de compartir Alexander. Yo no creo que lo tenga. Creo que todavía no nos han hecho llegar. Aquí debería tener, si es que lo tengo. Cronograma de exámenes, a ver, ¿eso será del parcial o del final? 20 de mayo, eso es del parcial seguro. ¿Ves? Mayo, junio, julio, no, este es del parcial. No lo tengo. No lo tengo. Entonces, en todo caso, estaríamos viendo, pues, es que para cuándo estarían programados, ¿no? Sí. No tengo, no lo tengo. Aquí es el que tengo todas las informaciones, pero no lo tengo. Si lo tengo, te lo paso para que tú lo compartas con tus compañeros, si es que me lo hacen llegar, pues, ¿cómo se llama? Alexander, ¿ya? Sí, profesora, bien. Entonces hagamos lo siguiente, entonces el miércoles hacemos y el domingo antes del parcial, antes del final, recuperamos la clase, ¿está bien? Hacemos por más problemitas, para que sean más Claro, fáciles, a modo ¿sí? de repaso, Sí, estaría perfecto entonces. sí, ya. Entonces, para el miércoles vamos a ver cómo resolvemos el problema esto de Fourier, de repente por ahí algunos problemitas adicionales que les pueda dar, y bueno, y el martes sería la práctica calificada, va a ser en dos partes, ¿no es cierto? Por favor, mira, literalmente la hora académica dura 50 minutos, bueno, pero nosotros lo estamos tomando como hora cronológica, ¿no? Lo estamos tomando como hora, como hora, lo estamos tomando como hora,
Pues, se ha ido. Ya. Lo estamos tomando como hora cronológica, ¿no? 60 minutos, ¿no? Realmente es 50 minutos. Y, bueno, y las prácticas teóricamente debían ser 100 minutos, ¿no? Nosotros estamos tomando 110 minutos, ¿no? Que son 1 hora y 50 minutos, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas también se deben de ordenar. Entonces, ¿qué les iba a decir? Se me ha pasado. O sea, ya, quedamos en que voy a verificar si es que me han hecho llegar a mí el cronograma y te lo comparto desde Sander y ya tú lo compartes con tus demás compañeros. Lo que sí creo que sí es invariable es la fecha ustedes estarían dando el final. Lo que quería mencionarles era lo siguiente, ¿no? O sea, el examen va a ser en dos partes. Yo ya no voy a aceptar que me pasen, por favor, o que me pasen por correo los exámenes, nada de esas cosas, porque después se me hace problemas, ¿no? O sea, felizmente que hasta ahorita no lo he tenido, ¿no? En otros casos a veces se me pasa, pues, ¿no? O sea, yo bajo cuando ustedes suben al Moodle, tengo una carpeta creada para el Moodle, entonces ahí le pongo precalificada y bajo, y bajo, y bajo, y bajo, entonces todos los archivos, entonces ahí empiezo a calificar, ¿no? Pero si me lo envían al correo y de pronto ya, no, o sea, se me pasa, entonces ya no tienen ustedes nota y es todo un tema, pues, ¿no? Entonces, por eso yo felizmente, o sea, tengo la precaución de mostrarles primero, entonces ustedes ahí me dicen, no, profesora, yo le pasé por correo, entonces ya yo modifico, esa es mi carpeta para porque ya no hay reclamos por ORCE. Entonces, ya modifico, entonces veo, ahí reviso el correo, ahí así lo tenías, entonces ya lo pongo como parte de la carpeta que me he generado de los trabajos del aula virtual, ¿no? Entonces, traten de que eso no ocurra, ¿no? Porque, digamos, o sea, yo desde mi punto de vista podría decir eso no es mi responsabilidad, porque digamos, la responsabilidad es de ustedes. En el momento que el alumno da su prueba, sube su prueba, etcétera, es responsabilidad del alumno, no es responsabilidad del profesor. Yo cumplo con darles un plazo determinado para que ustedes tengan tiempo para subir su prueba. Les reitero, les explico, les digo, por favor, ponga, inclusive cada 20 minutos les estoy diciendo, les quedan tanto tiempo, o sea, les resultará de repente molesto y fastidioso, pero igual, ¿no? O sea, se les dice faltan 20 minutos, faltan 10 minutos, por favor, suban sus notas, suban sus exámenes, que ya les va el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahí llega nuestra responsabilidad, además ya es parte de ustedes, que se quedan casi hasta el final, y al final se ven de que varios quieren subir al mismo tiempo el tema y no pueden subirlo y se ponen a copiar, se agota un tiempo, ¿no? Entonces, se les dio, inclusive se les da casi como 1 hora, yo prácticamente se les estoy dando 1 hora por parte, ¿no? Por parte del examen, cuando en realidad debería darle solamente 55 minutos, ¿no? 55 minutos, pero estoy dando 5 minutos de tolerancia, y con todo eso a veces me terminan por entregar 3, 4 archivos por el correo, uno, pues son ya, por favor. Entonces, por lo menos esta ya, aunque sea en la última etapa, tenemos que cumplir de manera seria, o sea, con los compromisos académicos que ustedes tienen, ¿no? Y uno de ellos es que me suban sus archivos al aula y que todos estén allí, ¿no? Y que no yo empiezo a buscar en el correo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso que se dan, pues, no solamente ustedes son el grupo, tengo otro grupo, tengo otros grupos, otras secciones, se hace un poquito complicado, ¿no? Entonces, quedamos entonces en que si yo tengo el archivo, se lo paso al delegado, para que ustedes tengan o les digo, ¿no? La fecha es tal, entonces, ya para que ustedes estén preparados. Entonces, el miércoles estaríamos haciendo el seminario y el domingo ya para un poquito más frescos para el martes, ¿no? Entonces,
sí, eso va a ser igual de modo virtual, voy a conseguir que me apoye otro profesor, entonces, y así me lo han programado también de modo virtual, me dijeron, me llamaron para decirme que me lo iban a programar de modo virtual, entonces ya pues o sea, lo hacemos como en el parcial, ¿ya? ¿Les parece? Jóvenes hablen ahorita porque después ya no vamos a tener mucha oportunidad ya de conversar todas sus inquietudes, todas sus obsesiones, todo, porque ya no va a haber tiempo para que puedan decidir algo que se les queda adentro y que lo tienen allí, que querían decirlo y que deben de decirlo. Es hoy, o si no, ya no es más. De repente alguna, no sé, pues no, un pedido, algo, no lo sé. Profesora, bueno, yo quisiera, bueno, si mis compañeros también desean, de que el día de repente que va a ser el seminario de escultura, también haga como un seminario de los temas que van a venir para el final. Sería genial si se pudiera hacer. Yo ya les he hecho la parte correspondiente a diagramas de Bode. Los hechos va a venir de esa forma y va a venir y se los he hecho la parte un poquito más difícil, ¿no? El cuadripolos también se los he hecho, ¿no es cierto? Hemos hecho cuadripolos también, ¿no? Entonces hemos hecho es que acá no hay tipos, no hay modelos, no hay nada, ¿no? Entonces, cuadripolos se los he hecho. Resonancia sí creo que no he hecho, ¿no? Pero ahí les dejé en la hojita que eso había, cientos, no, cientos, habían problemas, decenas de problemas de más, tampoco no les voy a pedir más de eso, ¿no? Porque el otro ya entra el tema de diseño, ¿no? Porque para tener un circuito resonante hay que diseñar, ¿no? Con qué valor, o sea, hay que trabajar con la frecuencia variable, nosotros no estamos trabajando con frecuencia variable, estamos trabajando solamente con elementos que podrían variar, ¿no? O sea, si es el caso, ¿no? Hay usted el valor de R para que se cumpla la condición de resonancia, sí, eso sí lo podemos hacer y lo hemos hecho, ¿no? Entonces, pero ya le estoy dando una frecuencia predeterminada, ¿no? Entonces, en conclusión, viene trifásicos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ya, esa es una opinión, pero ya desde el punto de vista formal ya hemos cumplido con los seminarios. Lo que faltaría es el de Fourier, básicamente, ¿no? Entonces también el de Bode hemos hecho la parte más complicada porque vienen los más sencillos, ¿no? Algunos no toman ceros y polos, bueno, yo le he considerado ahí los ceros y polos también, ¿no? Como parte de del ceros y polos, que eran circuitos sencillos, pero que, digamos, pueden ser un poco más complicados, pero allí en graficar los ceros y polos ustedes no tendrían ningún problema, porque simplemente trabajan pues con numerador y con denominador y solamente representan, o sea, solamente que entrar a la parte del álgebra un poquito y para poder hallar los ceros y los polos, eso no hay problema. Después, ¿qué más? Como ustedes han visto, Fourier no venía antes, venía en esta práctica y ahora siguen manteniendo es que esa currícula no está actualizada tampoco, pero se sigue manteniendo de lo que era antes, ¿no? O sea, lo que era antes cuando llevábamos, o sea, las 6 prácticas, pero el laboratorio se llevaba aparte, o sea, como un curso independiente. Entonces, ahora mezclar laboratorio, digamos, mezclar las prácticas digamos, y mantener un esquema en el cual el laboratorio no estaba y en lo cual nos consume, si bien es cierto, tiene sus horas aparte, entonces, pero es ¿cómo se llama? No puede manejar mismos temas para 6 prácticas, para una condición de laboratorios aparte, y el CEDABU, digamos, o sea, no armoniza lo que realmente debería de haber, ¿no? Porque o sea, se saca una práctica y se mantiene la misma cantidad de horas. Y nosotros justamente estábamos pidiendo, antes eran las horas de teoría eran 4 horas,
eran 4 horas, entonces ahí justamente encajaba ya que podríamos cumplir con ese sílabo, pero ahora lo recortaron las horas de teoría y encima nos metieron la práctica y encima nos metieron el laboratorio y entonces la cosa ya se pone más complicada y además no, a veces no hay concordancia entre lo que tú haces en la base de teoría para hacer el laboratorio, entonces al final se termina de hacer, algunos hacen 5 laboratorios, algunos hacen 6, por ejemplo, anda un poco desordenada esa situación que en algún momento se tiene que arreglar. Yo voy a tratar de hacer algunos problemas que van a abarcar los temas del final, pero no hay pifas ahí, ¿ya? Simplemente son problemas que se los voy a hacer, pero ustedes tienen que ir estudiando y viendo, pues no, ya saben más o menos carácter literal, ¿no? O sea, no hay muchos cálculos que hacer, algunos sí, por ejemplo, para que hayan los ceros y los polos, sí, se lo tengo que dar pues, de manera numérica, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan determinar, ¿no? Aunque también pueden hacerlo de manera literal, ¿no? Entonces, teniendo más o menos un criterio de cómo es una relación, ver quién es mayor, menor, qué sé yo. Pero bueno, este cerro se me ha pasado. Ya, entonces, en conclusión, los martes das prueba, ya, el miércoles es un seminario, vamos a ver en lo posible de cubrir los temas del examen final, y ¿qué más? Bueno, me faltaría a mí ver la fecha de cuándo les toca el examen, para cuándo estaría programado el examen final, ¿ya? Entonces quedamos miércoles y domingo para hacer el seminario, ¿ya? Entonces por ahí vayan ustedes recordando algo de sus que han llevado, por favor vayan recordando por ahí. Entonces, algunas propiedades, leyendo un poquito el archivo que les he enviado, que es extenso, ¿no? Y bueno, pues, entonces, pero sería que por lo menos lean en la parte de la teoría, ¿no? Lo lean en la parte de la teoría, porque las aplicaciones, si ustedes se ponen a buscar también en internet, son casi similares, igualitas a los que están ahí, ¿no? O sea, porque a veces no hay muchas aplicaciones que hacer a nivel de circuitos, ¿no? Ya en la parte de máquinas, ahí sí ya, o digamos en Power Electronic, allí sí realmente hay que trabajar mucho con las series de Fourier, porque hay que trabajar mucho con los armónicos, a la presencia de los armónicos, se les da un tratamiento especial y parte de eso es digamos, la aplicación de Fourier, ¿no? Entonces eso viene en la parte de máquinas, que también es todo un curso, ¿no? Entonces, no sé, creo que son máquinas 1, máquinas 2 que llevan todo ese tema, ¿no? Entonces, ya pues vamos a ver esa situación, ¿ya? Entonces, quedamos en eso y el martes lo estaría viendo en la práctica certificada. ¿Está bien? ¿Alguna Está bien, pregunta? ingeniero. Sí, profe. ¿Bien? Ya listo. Entonces, estudien, bien, pues todo por bien, función de transferencia, ubicación de ceros y polos. ¿Qué más hemos hecho? Eso es todo lo que es polos, ¿no? Como ahí también indica en el sílabo, eso es polos, ¿no? Todo polos. Entonces, allí quedaríamos entonces, ¿ya? Profesora, pase lista, por favor. Ah, muchas gracias por hacerme acordar. ¿Te das cuenta? Yo te para pasar la voz, ya, mucho. Gracias por recordarme. No ve nada, ¿no? No. No, profesor. Ya, ors.
17, 6, 11. Un ratito. Avanto. Presente, ingeniera. Alan ya. Presente. Arévalo. Arévalo no está. Abros. Presente, profesora. Caballero Medina. Presente, profesora. Carrión Montes. Casariego Enríquez. Presente, profesora. Enríquez Tocas. Presente, profesora. Espinosa Curi. Presente, profesora. Espinosa Torres. Goicochea Jauregui. González Morales. Presente, profesora. Está. Guamaní Castillo. Presente, profesora. Huarcaya Picha. Presente, profesora. Nacha Velázquez. Navarro Falcón. Presente, profesora. Pastrana Fernández. Presente, profesora. Queque. Quirós Rodríguez. Reyes Ramírez. Presente, profesora. Rivera Antonio. Presente, profesora. Rivera. Zacaco Pillaca. Carmeño Quispe. Armeño presente, profesora. Tamairo. Armeño presente. Sí, Tomairo. Presente, Tomairo, profesora. Torres Trigueros. Yupanqui. Celada. Yupanqui. Celada. Ya. Listo.
Ya está. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Está bien. Hasta luego, profesora. Sí, está bien, está bien. Gracias. La profesora.